son los deseos. Cada uno es atraído. El diablo no se acerca a ti para ofrecerte marihuana si nunca se te ha antojado la marihuana. El diablo no se acerca a ti para ofrecerte alcohol si tú no eres alcohólico. El diablo se acerca a ti con el anzuelo perfecto porque te conoce, te conoce. Y ahí están los deseos. Segundo escalón es dudar. Génesis capítulo 3, dice la palabra de Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo creo que tú puedes decir como yo ahora sé el mal. ¿Querías tú conocer el mal? La verdad es no. Pero el diablo llegó y te puso esa duda de que Dios no te ama, Dios es malo, no quiere que tú disfrutes a tu antojo. Y segundo problema con eso, te está diciendo el diablo, tú eres más sabio que el pastor, eres más sabio que tu mamá, eres más sabio que tu papá, eres más sabio que Dios. Porque Dios no quiere que tú sepas el bien y el mal. Tú vas a aprender más, tú vas a saber más, tú vas a disfrutar más. Y ahí está lo que se te antoja. Tercer escalón es el engaño. No moriréis. La pregunta, todos los que hemos conocido el mal, por experiencia, la amargura, el corazón roto, la tristeza, el dolor, la aflicción, la pobreza, ¿estamos más felices ahora que lo sabemos? ¿O hubiésemos estado mejores? ¿Le hubiésemos creído más a Dios? Cuando Dios dice, no tengas sexo antes de comprometerte, de casarte, ¿sabe más Dios o sabe más hoy día nuestra cultura? ¿Sabe más Dios cuando Dios dice que el creyente se hace rico poco a poco y que tú debes guardar poco a poco? ¿O sabe más el mundo que te dice, gasta y si no tienes yo te presto? Venga, hágalo sin contas, ahorita le damos $100 aquí, el día de hoy se lleva usted $50, hágalo sin contas aquí con nosotros. ¿Ha visto sus letreros? La palabra de Dios nos dice que somos seducidos, Santiago 1:14. Cada uno es atraído y seducido cuando de tus propios malos deseos. Yo tengo que saber cuáles son mis deseos, no debo dudar de la palabra de Dios. Y cuarto escalón es la desobediencia. Cualquier cosa con lo que tú coqueteas te va a conquistar. Esa es una frase que la debes escribir. Cualquier cosa con la que tú coqueteas te va a conquistar. Pastor, ¿pero qué tiene de malo que yo le diga a la secretaria que está bien chula? ¿O qué tiene de malo que le lleve una florecita a la vecina? ¿O qué tiene de malo que yo esté diciéndole a fulanito o a fulanita? Si tú coqueteas con un cupcake, el cupcake te va a conquistar. ¿Cierto o no cierto? Pero yo soy libre, decimos. La palabra de Dios dice que todo me está permitido, pero no todo te conviene. Y la verdad es que no somos libres al 100%, porque aunque tú eres libre para hacer esto, para decir aquello, para mirar aquello, para ir a aquel lugar, las consecuencias nunca se van a librar de ti, porque tú no eres libre de las consecuencias, ya sea de lo bueno o de lo malo. Si tú siembras lo bueno, vas a cosechar. Si tú siembras lo malo, vas a cosechar. Mi comportamiento con mi comportamiento yo escojo mis resultados. Salmo 119, ¿qué es lo que hizo el rey David? Dice el rey David, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos, de continuo hasta el fin. En pocas palabras, yo tomé la decisión de pensar, es lo que está diciendo, yo tomé la decisión de pensar en voy a cumplir la palabra de Dios desde ahora hasta el último día de mi vida. ¿Sería esa tu decisión hoy? ¿Te gustaría tomar esa decisión hoy? Yo voy a obedecer a Dios de continuo hasta el fin. Qué bonito que el voto de Juan y Viri puedan ser, vamos a enseñarles a nuestra hija la palabra de Dios. Que sea creyente, que venga a la iglesia.
Qué hermoso tomar decisiones de ese tipo. Hermanos, ¿cuáles decisiones hemos tomado? ¿Has tomado la decisión de yo nunca me voy a divorciar? ¿Nunca voy a partir mi familia en dos? ¿Has tomado la decisión de yo nunca voy a abandonar a mis hijos para tener los hijos de otra persona? ¿Has tomado la decisión en tu corazón, yo voy a ser el ejemplo de mi familia por obedecer la palabra de Dios? ¿Cuáles son tus decisiones? El tercer ejercicio es que yo no solamente puedo alimentar mi mente, yo no solamente puedo libertar mi mente, puedo alimentar, puedo libertar y tengo que enfocar. Alimentar, libertar, enfocar mi mente. Colosenses, capítulo 3, versículo 2. Filipenses, Colosenses 3:2 dice: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando dice la palabra de Dios, poned la mira, está diciendo pon tu mente. No está diciendo, hey, mira las estrellas, mira qué bonito es el cielo. No, está diciendo pon tu mente en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haced morir pues lo terrenal en ustedes, dice la palabra de Dios. Hagan morir lo terrenal, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, por las cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Cuando dice haz morir en ti, fornicación, impureza, cuando habla del alcoholismo, cuando habla de las malas palabras, cuando habla de todo eso, son pensamientos, son torres en tu alma, son cosas que te tienen cautivo y que tú dices, es que no me pasa nada, es que no pasa nada si hago eso. Pero la palabra de Dios nos dice, enfócate. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 8, nos está diciendo que acuérdate, dice 2 Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando andes con malos pensamientos, cuando tú estés con metas que no le glorifiquen a Dios, Dios dice, acuérdate de Jesucristo. Yo puedo enfocar mi mente. Me tengo que acordar de Jesucristo más seguido. Hebreos capítulo 12, versículo 3. Hebreos 12, versículo 3. ¿Dónde está? Aquí está. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué está diciendo? Pensad. ¿En quién? En aquel que sufrió, a Jesucristo. Está diciendo la palabra de Dios, piensa en Jesucristo una vez más. Pero, ¿qué pasó con Jesucristo? Jesucristo tenía 12 discípulos, Jesucristo tenía otros muchos discípulos que lo iban siguiendo. Jesucristo se encontró con los fariseos, Jesucristo se encontró con Poncio Pilato, y cuando Jesucristo se quedó solo, no lo venía siguiendo nadie. Jesucristo pensaba de esta forma, aunque nadie me siga, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Y ese es un pensamiento que yo debo tener en mi corazón. Aunque nadie me siga, aunque nadie quiera. ¿Por qué? Porque mi mente es mi mente. Y yo la voy a alimentar con la palabra de Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Dice la palabra de Dios. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, tengo que pensar en Cristo y tengo que pensar en los demás. Piensa en tu familia, piensa en tus hijos. No mirando cada uno por lo suyo propio. ¿Qué dice el mundo? You gotta do what you have to do and what is best for you. El pensamiento más antibíblico es un pensamiento que te lleva a la derrota. Dios dice, piensa en los demás. Hebreos capítulo 10, versículo 24, dice, consideren a los demás. En pocas palabras, dice Dios, piensa en los demás. No pienses en ti mismo. Cuando tenemos los grupos de vida, cuando estamos en los grupos de vida, piensa en la gente que está en tu grupo de vida. Piensa en las demás personas que te rodean. No pienses en ti mismo. ¿Por qué?
Porque cuando tú te enfocas en ti mismo, lo primero que encuentras son tus tentaciones, son tus malos deseos. Pero es que si yo no me fijo ahora, es que si yo no hago ahora, se me va a ir esta oportunidad. Y nunca estás pensando en el daño o en lo que puede pensar las otras personas. 1 Corintios 10:24. Dice la palabra de Dios: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué beneficio tengo yo en pensar en mis propios deseos, en mis propios beneficios, y no pensar en los beneficios de la otra persona? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ah, no, pero a mí qué me importa lo que diga mi mamá, lo que piensen mis padres, lo que piensen mis hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? No pienses en ti. Busca el bien de tu familia. Busca el bien de las personas que aman. Y te puedo decir Colosenses 3:2, etcétera, 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 etcétera. Yo puedo enfocar mi mente. No puedo pensar en mi propio beneficio. Amén. ¿Cuáles son los 3 ejercicios que Dios quiere que yo haga? Alimentar mi mente. Libertar mi mente de las mentiras que he creído. Número 3, voy a pensar, no en mí, voy a pensar en las personas que amo. Porque cuando tú piensas en ti, posiblemente ahorita estás pensando en hacer pedazos el corazón de alguien más. Pongámonos de pie. Una mente poderosa en Dios, controla las mentiras que has creído y las desechas para creer la palabra de Dios. Una mente poderosa requiere que tú trabajes. Vas a trabajar en tu mente. Dios te promete el éxito. Tú necesitas prometerle a Dios un esfuerzo.